más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Comienza en Radio María, Amor de Madre, un programa dirigido por Marta Camba. Si tú me hablas, yo entro en razón. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa número 14 de Amor de Madre. Jueves 11 de diciembre de 2025, 12:30 de la mañana, hora peninsular, 1 hora menos en las Islas Canarias. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Hoy nos acompaña en el control de sonido mi compañera Paloma Méndez. Buenos días, Paloma. Nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de... En la primera sección del programa, Conociendo a María, vamos a irnos hoy hasta la localidad extremeña de Navas del Madroño, en la provincia de Cáceres, para aprender sobre Nuestra Señora de la O. En Viviendo a María, tenemos hoy en nuestros estudios a María Isabel Burgos Martín, madre de 2 hijos y voluntaria de Radio María, que nos contará lo dura que fue su niñez viviendo en el campo. Y en Imitando a María, vamos a adentrarnos en el momento en el que la Virgen María saluda a su prima Isabel. ¡Empezamos! Para contactar con este programa pueden hacerlo de 2 formas, escribiéndonos un correo electrónico a amordemadre@radiomaria.es, amordemadre@radiomaria.es, o también pueden enviarnos una carta si así lo desean. La dirección nuestra es Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando en el sobre Amor de Madre. Nos hace mucha ilusión recibir sus mensajes, así que no dejen de hacerlo, porque además es que siempre contestamos. Comenzamos el programa, como siempre, invocando a nuestra Madre con esta oración. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la sección Conociendo a María, vamos a irnos hoy hasta Navas del Madroño, en la provincia de Cáceres, para visitar a Nuestra Señora de la O, también conocida como Virgen de la O, que es una advocación de la Virgen María que representa la expectación del parto de la Virgen por el nacimiento de Jesús. La celebración de esta advocación mariana fue instituida por el 10º Concilio de Toledo, celebrado en el año 656, para conmemorar la próxima venida de nuestro Señor. El motivo de su nombre lo encontramos en las antífonas de Adviento, también conocidas como antífonas mayores o antífonas O, por ser esta la letra por la que comienzan. Son utilizadas en el oficio divino durante las vísperas de los últimos días de Adviento, exactamente desde el 17 al 23 de diciembre. Cada antífona es uno de los nombres de Cristo, uno de los atributos mencionados en las Escrituras, y se cantan expresando el gozo y deseo por la venida del Mesías. Son o sabiduría, o Adonai, o raíz de Jesé, o llave de David, o amanecer, o rey de las naciones, o Emmanuel. Esta circunstancia dio lugar a que en la Catedral de Toledo, esos días, acabadas las vísperas, todos los canónigos que asistían al coro repitieran a grandes voces y sin ningún orden: ¡Oh, oh,
o para manifestar al mundo su deseo de que llegase el Redentor. Nuestra Señora de la O representa a la Virgen María de pie, vestida con túnica rosa y manto azul, con los brazos abiertos y con el vientre ya muy abultado, marcado por un cinto dorado bajo su pecho. Estaba en situación de avanzado estado de gestación. María está ya encinta y aparece tocada con una corona en forma de sol rematada por 12 estrellas. María se muestra con sonrisa dulce y alegre por la expectación del parto que ya está cerca. La mayoría de las imágenes que podemos encontrar de Nuestra Señora de la O dejan ver la imagen de Jesús en el vientre de la Virgen. Una de las más bonitas se encuentra en la localidad de Navas del Madroño, en la provincia de Cáceres. Allí la Virgen tiene en su vientre un cristal ovalado que deja ver al niño Jesús que lleva en su interior. La festividad de Nuestra Señora de la O se celebra cada 18 de diciembre, honrando a la Virgen como patrona del pueblo, lo cual se celebra con procesiones en su honor y misas solemnes. En definitiva, con actos litúrgicos y actividades populares para unir a sus habitantes en una alegría de fe y cultura ante la venida del Redentor. Nuestra Señora de la O ruega por nosotros. En la segunda sección del programa de hoy, Viviendo a María, tenemos en nuestros estudios hoy a una mujer que es madre de 2 hijos y es voluntaria de Radio María, y que no tuvo una infancia ni una juventud nada fácil, como nos contará ella ahora. María Isabel Burgos Martín, no me atrevo a decirte bienvenida a Radio María porque estás aquí todos los días, pero sí por lo menos bienvenida al programa Amor de Madre. Buenos días a los oyentes de Radio María. Querida Maribel, porque aquí todos te conocemos por Maribel, una alegría para nosotros tenerte hoy en nuestro programa. Cuéntanos, Maribel, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu estado civil? Pues tengo 80 años y soy viuda. ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos. Pero ya mayores, ¿no? Ya mayores, ya independizados. Bueno, cuéntanos un poquito, Maribel, primero, ¿en qué año naces? ¿Dónde naciste? Pues nazco en un pueblecito de Burgos, en el año 1945, y bueno... Pues, ¿Erais muchos hermanos? Sí, 7 que hemos vivido juntos. Mis padres tuvieron 8. 8. ¿Y tú qué posición ocupas de todos pues ellos? Pues hago, empezando por abajo, la segunda. Empezando por abajo. O sea, que eres la sexta. Las sextas, vale. Bueno, vamos a hablar primero un poquito de tu abuela, que creo que fue una persona que ya fue importante para ti porque pasó una situación difícil, ¿no? Mi abuela, sí, te cuento empezando por ella. Estaba casada, tuvo 3 hijas y de esas 3, pues llega un momento que no puede convivir con su marido porque la maltrataba a ella y a las hijas, y se tuvo que marchar del pueblo a otro para ir a sacarlas adelante. Una de esas 3 hijas entiendo que es tu madre, ¿no? Exactamente. ¿Cómo era la vida de tu madre en esa época, ahí en esa situación? Supongo que sería ya dura, ¿no? Pues era ayuda porque era una niña. Mi abuela se marcha con ellas siendo de 6, 3 y 1 año. Madre mía. Y se va a otro pueblo y en ese pueblo tiene que trabajar haciendo tareas del campo. ¿Cómo definirías tú a tu madre? Mi madre, una persona importantísima, valiosa, porque nos sacó adelante a los hijos, también sin la ayuda de mi padre, porque era ganadero y tenía que ir con las ovejas a Extremadura. Y se quedaba con los 8 hijos, en principio, ella sola en casa. Tu madre, mientras vivía con tu abuela, imagino, claro, que le tocaba hacer, pues igual, todas las tareas de la casa, todo... Todo de casa y del campo y de lo que tenían. Y de lo que tenían. Y después,
tu madre, que porque también tuvo trabajo fuera de casa, ¿no? Mi madre, claro, al estar con mi abuela, pues se colocaba a hacer lo mismo que mi abuela, en faenas del campo. De ahí conoce a mi padre y se casa, pero mi padre, como es pastor, pues tiene que irse a Extremadura y ella se queda con los hijos en casa. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo lo definirías tú? Mi padre, muy inteligente y muy buena persona, pero le vemos muy poco. Porque Les decías que era pastor, ¿no? era pastor y como somos de Burgos, pues tenía que ir a Extremadura con el ganado. Era un hombre muy sencillo, pero imagino que luchó mucho en la vida para sacarlos adelante, ¿no? Por supuesto, Porque 8 hijos, ¿no? 8 hijos, pero la que más luchaba era mi madre. Claro. Claro. Él estaba fuera de casa y no llevaba el cargo de los hijos. Mi madre tenía que hacer la labor del campo más los hijos. Porque había como 2 épocas, ¿no? Unas épocas que tu padre estaba en casa y otras que tu padre no estaba en casa, ¿no? ¿O cómo era eso? Pues tampoco estaba del todo porque tenía que estar en la sierra, cuando subía de Extremadura, tenía que estar en la sierra cuidando el ganado. Y venía una semana nada más a casa. A casa. Entonces, porque tú me comentabas que tu padre participaba de lo que era la transhumancia, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Él hacía la transhumancia no solo con sus ovejas, sino con las de otras personas. Que se las dejaban para que las cuidara. Para que las cuidara. ¿Y qué iba? ¿De Burgos a Extremadura, a Cáceres? ¿Andando? Pues en principio sí, luego ya hubo tren y bajaban en tren, pero tardaban pues muchísimo tiempo porque atravesaban por todo Madrid, bajaban por toda Extremadura hasta llegar a Cáceres. Madre mía. Ese tiempo que estabais con tu padre en casa, ¿cómo lo recuerdas? Las noches ahí con tu padre, ¿cómo lo recuerdas? Sí, cuando empezaba ya a quedarse en casa, mi padre en un principio rezábamos el rosario, hacíamos las cosas de la elaboración de la lana, de ahuecarla, de hilarla, que mi madre la hilaba. Y mi padre rezaba el rosario, eso antes de cenar. Y después de rezar nos leía, y lo que recuerdo de él era el Quijote. El Quijote. Porque leía estupendamente, cosa que yo esas entonaciones y esas medias palabras que se escriben en el Quijote, pues soy incapaz de poderlo leer. Pero es increíble que teniendo, bueno, pues en principio poca formación, porque en aquellos años y siendo pastor, pues obviamente supiera leer, pues rezaba así de bien, ¿no? Sabía leer perfectamente, muy bien. Era una persona que lo mismo leía el Quijote, pero las vísperas de las fiestas que cantaban en latín, él sabía latín, era un medio sacristán. Tú me decías que allí no se comía ni se cenaba sin haber rezado primero. Sin haber rezado primero, ¿verdad? Eso lo tendríamos que tener muy en cuenta hoy, ¿no? Que es verdad que en algunas familias sí que lo hacemos, pero en otras pues no tanto. ¿Recuerdas tú la oración de la bendición de mesa que rezabais? Claro que sí. ¿Nos la dices? Sí. Venga. Pues antes de cenar, que era la de la cena y la de la comida. Bendecir, Señor, estos alimentos que vamos a tomar y hemos recibido de vuestra divina providencia. Amén. Se rezaba el Padre Nuestro y cuando se había terminado el Padre Nuestro se decía: el Rey de la eterna gloria nos haga partícipes de esta mesa celestial. Amén. Y ya se podía empezar a cenar o a comer. Y hasta ese momento nadie tocaba la comida, ¿verdad? Nadie tocaba la comida. Madre mía, y eso era la época que tu padre estaba en casa. Cuando tu padre estaba, pues, que llevaba fuera las ovejas, tu madre se quedaba con todos vosotros, ¿no? Con todos nosotros, claro. Fueron saliendo, mi hermana mayor, pues empezó a salir ya de casa, pues a servir. ¿Tu madre recibía cartas de tu padre o cómo era? Sí. Porque claro, ahí ni móvil, ni WhatsApp, ni nada de nada. Nada. Mi madre, pues, recibía cartas y no sabía leer. Y se las tenían que leer y eso la daba mucho coraje. Entonces hizo un esfuerzo y empezó a entender ella que tenía que leérselo porque no tenía nadie necesidad de enterarse de las noticias de mi padre antes que ella. La verdad es que, claro, es que ahora lo damos todo por hecho, pero es que si te paras a pensar eso de que tu
tu marido te escribe una carta y te la tiene que leer otra persona, ¿verdad? Eso, pues, pero qué valiente, ¿no? Ella con los 8 hijos en un pueblo de Burgos frío en aquellos años y claro, supongo que atendiendo todo, o sea, a vosotros y el campo y los animales. Y los animales. Había que cuidar porque había cerdos, había vacas, caballos, entonces había que atenderlo todo. Y gallinas. Y gallinas. Pero ahí colaborábamos luego ya todos. Todos, claro, todos ayudando para sacarlo adelante y que tu padre llegase y se encontrase todo pues lo mejor posible, ¿no? Exacto. Exactamente. Porque luego también me decías, claro, que estaba el tema de la lana, que no como nos has contado, pero también estaba el tema de lavar, ¿no? De lavar la ropa, ¿no? Había que lavar una vez a la semana. Ahora, tanto como se dice que hay que lavarlo todos los días, entonces había un día, era lunes, y teníamos la misma ropa toda la semana. Y el domingo, pues era el del día de fiesta. La ropa del día de fiesta y el lunes a lavar al río y allí ayudabais, claro, pues todos. Todos. Una vida muy, muy dura, pero que no impidió que fueseis una familia muy feliz, ¿no? Sí. Y unida. Unida, mucho. Muy unida, ¿no? ¿Verdad? Porque además, aparte de todo ese trabajo que hacíais, ellos, para nada dejaron que perdieseis el colegio. No, sí que íbamos al colegio. Es verdad que había una escuela para todos los del pueblo. Una escuela para todos los del pueblo. Y allí, ¿cómo era? ¿Había muchos profesores o pocos o cómo era? No, porque el pueblo es pequeñito y éramos a lo mejor 60 cuando más chicos éramos y lo mismo era de tercero que de primero que párvulos. ¿Todos juntos? Todos juntos. Todos juntos. Lo que pasa es que los más mayores se quedaban a leer con los más pequeños, con los que se empezaba y así iban enseñando unos a otros. Porque la profesora que teníais también... También era tartamuda. A veces nos reíamos de ella. Pobre mujer, pero claro, menuda tarea también tenía esa mujer, ¿eh? Pues sí. O sea, la profesora tartamuda con 60 chavales, ¿no? Sí. Y ahí entre todos aprendíais pues unos de otros, ¿no? Exactamente. Madre mía. Tú me contabas que esto de los libros, la tiza, no sé qué tal, que los cuadernos, que tú no. Cuadernos no. Teníamos una pizarra y en la pizarra íbamos... Además era un pizarrín que no, luego posterior ya vino la tiza y se marcaba bien, pero a veces no entendíamos lo que habíamos escrito. Ay, madre. Bueno, y allí ¿de qué edad? ¿Desde qué edad hasta qué edad se estaba en el colegio? Pues mira, entrábamos en el colegio, no se podía entrar antes de los 6 años. Uh-huh. Y una vez que cumplías los 14 ya no podías seguir. Mi caso, por ejemplo, yo cumplo los años en enero. Pues en enero dejé de ir a la escuela porque ya no podía continuar, no terminé el curso. Y ahí era una pena porque tú con 14 años pues ya irías sabiendo tus cosillas, ¿no? Pues iba, sí, porque dentro de eso pues sí sabíamos sumar, restar, hacíamos multiplicaciones, divisiones. Yo llegué hasta hacer la raíz cuadrada y quebrados, pero vamos, para defenderme un poquito. Bueno, y ahí, ahí no era que esto que hay curso escolar y que hay que esperar, no, ahí cumplías los 14 y ibas fuera, ¿no? Iba a la calle. Y entonces tú en enero cumpliste los 14 y ya no pude continuar y claro, pues a hacer las cosas que me mandaban de la casa, pues a recoger basura para luego echarlo al campo o a por leña, ¿eh? Después te quedaste, claro, pues con tus padres, pues ahí ayudando en la casa, todo. Exactamente, sí. ¿Qué tal lo llevaste? Pues muy mal, porque a mí el campo no me gustaba. Había que ir a recoger hierbas, a recoger leña y hacer las cosas que mis hermanos también hacían, arar y de todo. ¿Y cómo evoluciona tu vida? Mi vida evoluciona que llega el mes de julio y ahí viene un familiar y dice que si me quiero ir a Santander, que hay una familia que podía irme para hacerles compañía. ¿Y tú qué dices? Sí, encantada, yo me marchaba. Tú con tal de salir del pueblo, ¿no? Me quería marchar. Te querías marchar, en aquel momento te querías marchar del pueblo. Y entonces te vas desde un pueblecito pequeño de Burgos, te vas a Santander. ¿Y qué te encuentras en Santander? En Santander me encuentro, pues que voy también a un pueblo que se llama Astillero, y es una familia
que tienen huerta y también tienen vacas. En fin, había que hacer de todo. En fin, que lo del hacer compañía se convirtió en otra vez lo mismo, ¿no? Exacto, a seguir trabajando. A seguir trabajando. Y allí eras muy pequeña, tenías solo 14 años. Pues 14 años. ¿Qué Y, tal lo llevabas ahí? Pues había muerto mi abuela. Yo lloraba si más no podía. Y Y lejos de casa. fuera de casa, había que escribir a casa y te leían la carta para que no te quejaras, no podías decir que estabas mal. Ah, la casa donde estabas te leían la carta para que no dijeras que estabas... Madre mía. O sea, que fue una experiencia muy dura con 14 años. ¿Duraste mucho tiempo allí? Pues ahí duro desde julio, del 10 de julio, eso no se puede olvidar, hasta Navidades, que me vengo a pasar Navidades y queriendo que ellos, los jefes, volviera. ¿Y tú vuelves o no vuelves? Y ahí digo yo que ya allí no quiero volver. Que no quieres volver, ¿no? ¿Y ahí te quedas en el pueblo tuyo o...? Pues no. Tú sigues buscando, ¿no? Yo ya ahí digo que quiero seguir la vida luchando fuera del pueblo. Ya tengo una hermana en Burgos, está también sirviendo y digo que me busque una casa. Me buscan una casa y me voy a servir a Burgos. A Burgos. ¿Tú te recuerdas cuánto cobrabas por aquella época? Sí, allí ganaba 200 euros. No, Oye, 200 pesetas. 200 pesetas. O sea, 200 pesetas por un mes muy, muy duro de trabajo, ¿no? Tenías que comprarte de todo porque no tenías de nada. Claro. Y ahí, bueno, pues... ahí, porque es que hablamos de lo de servir y nos creemos que es como en las películas que se sale y se sirve un té. No. Pero no es eso, ¿no? Era, como teníamos que ir y estar fuera de casa, pues estábamos internas, que se decía. Estábamos las 24 horas. Uh-huh. Te levantabas a las 8 de la mañana y te acostabas a las 11 o 11 y media o 12, depende. Y ahí, pues, todo una rutina. Tú me comentabas que tenías como tu uniforme de trabajo, tu uniforme de... Sí, de servir la mesa. Había el uniforme de la faena, que era de rayas, y luego era la cofia y vestido negro y delantal blanco. Tenías que ir en poluda porque si a una manchara que quedara en el delantal ya se veía sucio. Entonces había que estar en perfecto estado de revista. Madre mía, qué época. Pero bueno, ahí ya estabas como más o menos acoplada, pero... Se oye algo de Madrid, ¿no? Sí, pasan 3 años y de ahí ya me habían ido subiendo el sueldo, ya ganaba 300 pesetas. Y hay una persona que me dice, mira, hay una familia que en Madrid puedes ir ganando 1000 pesetas y van a venir a Burgos pues en Navidades, Semana Santa y vacaciones del verano. Y dije, vale, pues venga, yo me voy para allá. Así que a hacer la maleta y a Madrid. Sí, en Madrid ya tenía un hermano y una hermana. Y ahí pues también me veía yo arropada con ellos. Claro, y ya estabas en Madrid con la arropada con ellos y bueno, ganando un poquito más. Pero bueno, imagino que ese dinero, esas 1000 pesetas no serían enteras para ti, imagino. Pues no. De ahí había que mandar 500 pesetas a casa, porque había que ayudar a la familia y que ya ahí se quedaba ya mi padre en casa. Y decía, y bueno, pues si se lo comen las ovejas, que vendan las ovejas y se queda para la casa. Sí, no, porque era todo tu dinero y todo tu trabajo, ¿no? Para que se lo comieran las ovejas, pero claro, las ovejas luego había que darlas de comer para poderlas vender, ¿verdad? Y los y así, corderillos. Claro. Madre mía, ¿cuándo conoces a tu marido? Pues a mi marido lo conozco en unas fiestas en el pueblo. ¿Mm? Y bueno, pues ahí él está aquí en Madrid. ¿En qué trabajaba él? Él era militar y yo, bueno, pues... ¿Pues sirvienta? La sirvienta. O sea, que erais la típica pareja que hemos visto pasear por el Retiro y pasear por Madrid de el militar y la sirvienta. ¿Con cuántos años? ¿Con? Pues ya ahí era con 18 años. Porque os casáis con... Pues yo tenía 22 y él 27. O sea, que con 18 años ya empiezas un noviazgo con tu marido y además es que nos creemos que esos son imágenes que salen en las películas, pero es que aquí tenemos a Maribel, que es que ha vivido exactamente esa realidad, ¿eh? Esa realidad. Bueno, aquí ya tú ya estás instalada en Madrid, empiezas a hacer tu vida en Madrid.
Aunque hay una cosilla que me gustaría que me comentaras, porque es que a mí me llegó mucho esto. Tú me decías que cuando estabas sirviendo, no tenías, claro, ni televisión, ni radio, ni periódicos, ni nada. Nada. Ahí tenemos que tienes que llevar los periódicos, una vez que los han leído, bajarlos a portería. Y ¿No te dejaban, por ejemplo, que tú en tu habitación tuvieses las revistas o los periódicos para distraerte tú un poco? No. Bueno, terminabas tan tarde de la faena que ya te tenías que retirar a dormir. Entonces, ¿pero tú sabías leer? Sí. Entonces, ¿no tenías por lo menos opción de leer los periódicos? No. Ahí te decían, mira, coge las revistas y bájalas a portería. ¿Y por qué no querían que tú tuvieses las revistas o los periódicos? Pues muy fácil. Porque si te quedabas con el periódico, entonces los anuncios de trabajos venían en los periódicos y te podías encontrar otra casa para irte de donde estabas a ganar más o a estar mejor. Y entonces no te dejaban ni siquiera que lo tuvieras. No. Y en la radio también se anunciaba, pues se necesita casa. Bueno, podías hacerlo. Y no podías hacerlo. Bueno, tú entonces estás ya instalada en Madrid después de pasar todo eso, te casas con tu marido y hay una canción que tú me comentabas que a ti te recuerda mucho a tu pueblo, que para ti esa canción es tu pueblo. ¿Por qué? ¿Qué canción es? Pues en el mes de octubre se rezaba siempre el rosario, todo el pueblo, ahí participábamos todos. Y de ahí, más que del rosario, me acuerdo, pues cuando cantábamos a la Virgen. Y era, porque vosotros estabais en el colegio y luego las labores del campo, ¿y qué se hacía? ¿Se guardaba todo? ¿Se recogía? Se recogía el ganado en los cerraderos, que se decía, porque el cerradero estaba dentro del pueblo. Uh-huh. Se cerraba y hay hombres y las señoras y niños y todos íbamos a rezar el rosario en el mes de octubre. Y ahí pues recuerdo mucho la canción de Viva María, viva el Rosario. Que la vamos a escuchar ahora, ¿vale? Venga, la escuchamos. Viva María,
Bueno, pues una preciosa canción que la verdad es que, no sé, os imagino a todo el pueblo, pues eso, pues en procesión, justo lo que dice la canción, ¿no? Eso es lo que tú vivías, Sí. ¿no? Así tal cual. Desde una ermita hasta la iglesia que está cerca, bueno, cerca, a lo mejor hay medio kilómetro, pero íbamos desde la ermita a la iglesia Cantando esta canción. cantando esa canción. Tú esta canción la tienes grabada en el corazón, ¿no? Sí, 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 como tienes todo lo que aprendí. Como todo lo grabado en el corazón. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en el programa Amor de Madre en Radio María y estamos entrevistando a Maribel Burgos Martín. Es una voluntaria de Radio María, madre de 2 hijos, que nos está contando, bueno, pues que su vida no fue muy fácil, la verdad, porque primero, bueno, pues tuvo mucha vida de campo con todo lo que ello implica y después, bueno, pues sirviendo y entonces, pues, bueno, fue una vida, la verdad es que de mucho esfuerzo para intentar poco a poco ir progresando. Bueno, nos habíamos quedado, Maribel, en que con 27 y 22 años respectivamente os casáis y, bueno, ¿ahí sigues trabajando o sea, No, ahí ya no? ahí no trabajo, ya me quedo en casa y saco a mis hijos adelante. Muy bien. Pero tú tenías ahí un afán de seguir aprendiendo y te acercas a la parroquia, por lo menos, o... En principio voy a pedir para que mi hijo haga la comunión porque solamente de momento tengo uno. Y al solicitarlo nos dicen en la parroquia que debemos las madres de prepararnos nosotras, que hace falta gente para dar catequesis y a la vez pues que nosotras nos preparamos, enseñamos a nuestros hijos. Y hay otra forma de enseñar la catequesis, no solamente los rezos, sino otro tipo de cosas. Claro, y ya, pero bueno, eso ahí ya, tú poco a poco pues vas participando, o sea, en reuniones, en la parroquia y bueno, pues teniendo ya una vida pues más cultural y más abierta, Sí. ¿verdad? ¿Y ya no vuelves a trabajar nunca más? No, sigo, ya pasados los años, ya ha jubilado mi marido, pues sí, empiezo a trabajar en ayuda a domicilio, me preparo porque ya se queda él en casa porque él está enfermo. Y bueno, pues yo digo que ¿qué hacemos los dos en casa? Puedo yo prepararme y ir media jornada. Voy por las mañanas y me preparo para ayuda a domicilio. Pero ahí se supone que, claro, que ya estabas, tenías que llevar tu casa, por las mañanas ayuda a domicilio, atender a tu marido enfermo, porque la ayuda a domicilio es un trabajo Sí. Que tampoco es que sea fácil, tampoco es de estar sentada. No, ahí lo mismo hacíamos limpieza que levantamientos. Ahí sí que de verdad quiero decir que me tocó con una monja que era vietnamita y más que lo que yo me preparé para hacer ese trabajo, lo hice con ella. Sí, ¿no? Muy bien, sí. Con una religiosa cerca, ¿no? Con Sí. una monja cerca. Entonces, por las mañanas estabas en la ayuda a domicilio, luego estabas en tu casa, pero creo que también sacabas tiempo para ir a hacer actividades o seguir con la lectura o algo, ¿no? Sí, ¿Qué hacías? bajábamos a un colegio a leer en particular, un grupo de señoras y, en fin, hacíamos gimnasia y participábamos a veces en hacer obras de teatro. O sea, que es que tú has sido una mujer muy inquieta por aprender. O sea... He querido estar en activo para no quedarme en casa, aunque al principio hacíamos punto, pero luego ya eso se dejó y ya era más a prepararnos nosotros. A prepararos vosotras, muy bien. Si te digo Centro de Salud La Peseta, ¿a ti eso qué te dice? Eso me traerme a Radio María. Eso, o sea, increíble, ¿eh? Desde el Centro de Salud La Peseta, a ti eso te trae a Radio María. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues ahí vamos a hacer un grupo de personas gimnasia y ahí nos encontramos. Erais unas amigas, ¿no? Sí. ¿Que se llaman? Pues la una se llama Carmina, Natividad, Super. ¿Y tú? Y Maribel. O sea, que erais 4 amigas. Éramos 4 amigas. Muy bien. ¿Ibais allí a hacer vuestra gimnasia? Exacto. Y ahí vemos venir 2 o 3 señores que venían todos los días también a hacer gimnasia y se acercó uno y nos dijo, oye, ¿os gustaría venir a Radio María? Yo estoy yendo allá y, oye, pues está muy bien y participaríais en ello. ¿Cómo se llama ese señor?
es nuestro amigo Emiliano. Ese es un voluntario también de Radio María. Bueno, un voluntario. Todos estos que han dicho, que has comentado, al final, ¿se convirtieron en voluntarios de Radio María todos? Todos. Todos voluntarios de Radio María. Todos. Tenemos, por ejemplo, a Nati, que sí es verdad que ahora hace mucho que no sabemos de ella, y Super pues está un poco que va perdiendo la memoria. También ya tiene una edad y bueno, son las dos que han dejado de venir. Pero Emiliano y Carmina y tú, y Maribel, pues aquí estamos. aquí están de voluntarios a Radio María. Vamos, que Emiliano no se acercó para ligar, Emiliano se acercó para reclutar voluntarios. No, exacto. Para reclutar voluntarios para Radio María. ¿Y dejasteis la gimnasia o cómo fue? Dejamos la gimnasia porque no era compatible ya para venir a Radio María, porque era los lunes por la mañana. Y la verdad que sí, lo hacíamos al aire libre y llegando el invierno pues parece como que ya nos costaba hacerlo porque era muy temprano. Claro, bueno. Yo aquí, si me lo permites, voy a meter un pequeño comentario, porque esto fue más o menos hace 6 años. Coincidió con cuando llegué yo también a esta Santa Casa. Yo, pues al principio, pues me presentaban a muchísimos voluntarios, no conseguía aprenderme los nombres de todos y bueno, pues una compañera me dijo, mira, no te líes, este grupo es Emiliano y sus chicas. Y yo dije, vamos a ver, ¿cómo que Emiliano y sus chicas? Digo, ¿tendrán su nombre? Y dice, sí, y todas, por supuesto, y ya te aprenderán los nombres. Dice, pero de momento no te líes, de momento Emiliano y sus chicas, porque van y vienen todos juntos. Así fue, Maribel, ¿verdad? Claro que sí. Y seguís viniendo, así seguís viniendo. Así viene Carmina, en particular, Emiliano y Maribel. Bueno, ¿tú qué trabajo haces en Radio María? Pues hacemos aquello que demanda la casa, que puede ser calendarios, lo que nos toca ahora, o romper papeles, o ensobrar cartas. Y tú tienes una tarea los lunes muy específica, que esa es tu tarea. Sí. ¿Qué tarea es? La de las llamadas por teléfono para felicitación de cumpleaños. O sea, si uno de nuestros oyentes cumple años los lunes, tiene muchas posibilidades de que Maribel le llame para felicitar el cumpleaños. ¿Te gusta esa tarea? Sí, creo que no lo hago mal, no lo sé. Bueno, la gente se alegra mucho, ¿verdad? Yo creo que sí, que se ponen muy contentos. Hay a quien le pilla de sorpresa, como que es por primera vez, pero muy agradecidos y muy contentos. Bueno, es un grupo muy majo de voluntarios el que habéis formado, porque aparte de venir juntos aquí a hacer el voluntariado en Radio María, aparte vosotros luego tenéis vuestros planes, ¿no? Sí, normalmente quedamos, a lo mejor para ir a comer al centro de mayores, al que solemos asistir, que es de Mercedes Arteaga, uno que está ahí por Urgel. Uh-huh. Y es una pena que no hubiera más cosas para hacer en los centros de mayores. Bueno, pero gracias a eso, pues mira, os tenemos aquí en Radio María, porque os ayudáis si uno tiene que hacer un recado, si uno compartís tiempo juntos, sí, ¿no? Sí, nos llamamos y a lo mejor, oye, voy a ir a tal sitio, ¿estás libre? Pues nos acercamos y nos acompañamos, sí. ¿Quedáis algún domingo para comer? O... Algún domingo hemos quedado, sí. Bueno, o sea, que hacéis... Siempre que estemos libres, que a lo mejor no tengamos que atender a la familia unos u otros. Porque esto es cada uno en su casa, Dios en la de todos. Así es. Cada uno con su familia y sus hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero luego tenéis ahí ese grupillo que os hacéis mucha compañía, ¿no? Que nos acompañamos. Bueno, tú vienes a hacer el voluntariado, muy bien hecho, en invierno, porque en verano, ¿qué pasa contigo en verano? Pues en verano me voy a mi pueblo. Aquí teníamos muchas ganas de salir del pueblo, pero luego llega el verano. Y vamos a él porque de verdad es muy saludable, se está muy fresquito y perfecto, muy bien. Allí hay poca gente, ¿no? Bueno, poca no hay nadie. Puede haber ahora mismo 3 familias de 2 personas y en el verano puede haber los fines de semana, si no, no hay. Si no, no hay gente. Pero tú, aún así, los 2 meses o 3 meses no te los quita nadie allí, ¿no? Sí, porque vamos las hermanas y allí nos juntamos y allí estamos estupendamente. Claro, pues muy bien. ¿Y qué hacéis allí?
¿Qué rutina tienes allí? Pues mira, normalmente las tareas de casa nos hacemos unos paseos porque tenemos mucho pinar y mucho monte, y luego por la tarde jugamos a las cartas. Y lo gracioso es de que somos nones y juegan por la tonta. Y así, claro. La imaginaria. La imaginaria, ¿no? Hay uno que juega por la imaginaria, ¿no? Madre mía, esto es lo que decimos, pues usar la imaginación, ¿verdad? Para el entretenimiento. Claro que sí, para el entretenimiento. Pero me gusta mucho cómo luchaste por salir del pueblo, has tenido una vida muy dura, pero luego al final, pues tu tiempo libre o tu verano, por así decirlo, pues te gusta pasarlo allí, ¿verdad? Los primeros años la dureza, lo demás lo he llevado con gusto, y la prueba es de que yo quería salir del pueblo y ahora voy a él. Y ahora vuelves a él, y ahora vuelves a él. La verdad es que toda tu familia ha demostrado un gran afán de superación, porque desde que ya hablábamos de tu abuela, ya una mujer, pues la verdad es que porque en aquellos tiempos ya separarse de su marido, eso ya fue muy valiente, ¿eh? Fue muy valiente. Por supuesto. Y bueno, tu abuela, que la habíamos dejado ahí, enferma y supongo que iría a casa de tus padres, ¿no? Claro, ella como tenía 3 hijas, pues iba casi más a la nuestra porque éramos más chicas y podíamos atenderla mejor. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes tú de tu abuela? ¿Tenía su habitación perfecta allí puesta para qué tal? ¿Cada uno teníais todo tipo de comodidades, una habitación para cada uno, o las cosas no eran así? No, yo dormía con ella y con ella rezaba también, que era todas las noches, era como una confesión hacernos en el rezo. También era muy religiosa y también, pues imagínate, analfabeta, si lo había sido mi madre. Pues la pobrecilla. Pues que no sería tu abuela, ¿no? Pero todo eso aprendido de memoria. Todo aprendido de memoria. ¿Recuerdas alguna oración así de tu abuela que nos puedas recitar? Pues claro que sí. Igual es un poco larga, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a ver. Pues empezaba. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo. Persínese ella, persíneme yo. Bendita la hora en que Cristo nació. Ahora que nos acostamos, a Dios nos encomendamos, a Dios y a nuestro Señor, que no ha habido otro mejor, ni lo ha habido ni lo habrá, ni nació ni nacerá, porque ha habido muchos pobres, que se acuestan sanos y sanos, a la mañana amanecen muertos y sin sacramentos. No permitas, ángel mío, que yo sea uno de ellos, que quiero que me confiesen y me den los sacramentos. Terminábamos de decir eso y rezábamos un Padre Nuestro. Y luego finalizando era: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día. Y así ya os dormíais las dos, vamos, más tranquilas y que nada, ¿no? Exactamente. Esas oraciones que, bueno, pues que las aprendiste, fíjate, ¿con qué edad aprendiste esas oraciones? Pues como las rezábamos desde que teníamos 5 y 6 años. Y a tus 80 las sigues recordando perfectamente, porque hay que decir que, por supuesto, que aquí no hay ningún papel, lo está diciendo Maribel, no. Absolutamente todo de memoria. Tengo más memoria de eso que de lo que acabo de hacer hace 5 minutos. Bueno, esas oraciones, me comentabas que habías aprendido en tu ayuda a domicilio, que has trabajado con personas mayores, las has utilizado también, ¿no? Sí, esa es como una confesión final que era para los que estaban falleciendo o en última hora. Y era la siguiente: Señor mío Jesucristo, prenda de mi corazón, perdona mis pecados, que tú bien sabes cuántos son. Oídme de penitencia, echadme la solución. Si esta noche me muriese, me sirva de confesión. Santas y buenas noches nos dé Dios. Y así acabábamos. Y así acababais. Esas oraciones, bueno, pues las llevas en tu corazón y las llevarás toda la vida como recuerdo de tu abuela, de tu madre y de toda familia. Bueno, pues yo lo que sí que quiero decirte, Maribel, es que, bueno, lo contentos que estamos contigo y con todo este grupo de voluntarios que tanto nos ayuda en Radio María. Os lo decimos muchas veces y no sé hasta qué punto os lo creéis o no. En el carisma de Radio María es primordial el voluntariado y ahí estáis vosotros sin desfallecer,
con 80 años e incluso algunos de vosotros con más. Sois nuestro ejemplo, tanto con vuestra espiritualidad como con la forma que tenéis de ir llevando los achaques de vuestra edad. Sacáis adelante trabajo necesario, totalmente necesario de la radio. Participáis en todas las Eucaristías, en los rezos del Rosario, nos dais consejos para nuestra vida personal, celebráis vuestros cumpleaños con nosotros, nos hacéis bizcochos caseros para que desayunemos sano y nos los traéis. Al final, hasta muchas veces llegamos a conocer a vuestros hijos. Sois nuestra familia y así queremos que os sintáis siempre en esta vuestra casa. Muchas gracias, Maribel, por haber estado en antena con nosotros. Muchas gracias también a todo el grupo formado por Emiliano y sus chicas. También a Mari Carmen Durif, a María Elena, a Asun, que ya se han ido también uniendo a ese grupo. Desde aquí os mandamos un muy fuerte abrazo a todos. Os queremos mucho. Muchas gracias a ti, que también eres nuestra dirigente de todo nuestro trabajo. Bueno, quien organiza un poco, nada más, nada más. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que, un año más, Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Bueno, pues después de escuchar este entrañable testimonio de Maribel, en la sección Imitando a María vamos a hablar hoy del encuentro entre la Virgen María y su prima Isabel en casa de Zacarías. Aunque el evangelista no concreta la forma del saludo, es muy probable que la Virgen utilizara la fórmula Salom lak, la paz sea contigo. María, siendo la Madre de Dios, se abaja ante la madre de un hombre, pero también sabe tributar el pertinente obsequio de su visita al anciano Zacarías. Cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno y quedó llena del Espíritu Santo, exclamando: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». En ese mismo instante se cumplió la profecía de Gabriel a Zacarías, cuando el arcángel predijo que el hijo que iba a engendrar Isabel sería lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de la madre. La salutación de la Virgen María a su prima fue el cauce de todas las gracias que el Hijo de Dios, encarnado y oculto en su seno, debía otorgar a esa familia. La gracia emanada del Verbo y dispensada a través de María limpió el alma del precursor, purificándolo de la culpa original, y Juan expresó esta acción divina con saltos de júbilo en el vientre de su madre. Madre nuestra, ayúdanos a que, como Isabel hizo contigo, nosotros también sepamos reconocerte como la Madre de nuestro Señor y entonemos cantos de alabanza desde lo más profunda de nuestra alma. Les recordamos que para conseguir una copia de este programa pueden hacerlo llamando al teléfono 91 822 8010.
91 822 8010. Y para volver a escucharlo pueden entrar en nuestra página web www.radiomaria.es. Y así llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias, Paloma Méndez, por hacer el control de sonido en este programa número 14, en el que hemos hablado de Nuestra Señora de la O, del saludo de la Virgen María a su prima Isabel y en el que hemos entrevistado a Maribel Burgos Martín, madre de 2 hijos y voluntaria de Radio María. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes de Radio María. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, ya el próximo año, el jueves 8 de enero, si Dios quiere. Les deseamos de todo corazón que tengan una santa y feliz Navidad. Antes de terminar, nos despedimos, como siempre, de nuestra Madre. María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros. Les dejamos a continuación con la programación de Radio María. La más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Así finaliza en Radio María Amor de Madre, un programa dirigido por Marta Camba. Si tú me hablas yo entro en razón, con solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión.